¿Cómo va? Esperen Buenas. que paso el link por el WhatsApp. Buenas, buenas. ¿Cómo va, gente? Buenas tardes. Estamos en nuestro programa 17. 17, casi sin fallar. Vamos, vamos. No hemos fallado, no Siempre hemos por lo fallado. menos, siempre por lo menos, aunque el programa a veces pudo fluctuar de días, uno por semana metimos. Sí, siempre, siempre. Vamos que se puede. Hay Muy bien, mucho muy para bien. hablar siempre, hay mucho para hablar. Así Nunca se que, acaba el contenido. tal cual. Con la discapacidad y Argentina encima, no te aburrí nunca. Hay No, muchas no te cosas. aburrimos acá. ¿Qué onda, Tere? ¿Cómo va? ¿Viene del partidazo de ayer? Qué manera de sufrir. Dios mío, justo. Bueno, hoy hablamos del partido. No. No, mentira, Bueno, eso para otro día. de hecho, los especiales de discapacidad y deporte pueden seguir, porque hubieron competiciones de, como es, personas con síndrome de Down, hubieron mundiales muy interesantes que se estuvieron dando en estas fechas también. Me gusta, me gusta. Que no tienen Me mucha gusta esta prensa, idea. pero sí, creo que Argentina estuvo compitiendo en bastantes cuestiones. Pero hoy vamos a tocar un tema bastante que es muy importante en lo que tiene que ver con la discapacidad, pero que muchas veces no, o sea, lo entendemos nosotros, pero no se habla mucho, ¿no? Que es la discapacidad y la autoestima, ¿no? Que tienen que ver un poco con la salud mental, pero quisimos enfocarlo en el autoestima por cómo afecta la discapacidad y la red o falta de red de contención en personas con discapacidad y familias y todas estas cuestiones. Así que nada, esa sería más o menos la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a linkar estos dos temas, discapacidad y autoestima. Y nada, vamos a pasar un par de videitos como introducción y después vamos a empezar a contar un poco de nuestra experiencia, estas cuestiones, pero vamos a empezar con unos videitos como para ir entrando en tema. Así que también queremos avisar que esto lo hacemos desde una visión de personas con discapacidad. No somos profesionales, si bien Flor sí es una profesional, acá tenemos una persona que sí es profesional, eh, pero no en el tema específicamente de psicología. Nosotros no estamos acá para dar consejos o algo así, sino para contar nuestra experiencia y hablar de disca, justamente, hablar del tema. Teniendo en cuenta que eso tiene su responsabilidad, por eso decimos esto, ¿no? No somos psicólogos, pero sí podemos contar sobre nuestra experiencia. ¿Sí, Flor? Claro, como dice Santi, ninguno de nosotros cuatro somos psicólogos, pero bueno, como todos los temas que estuvimos abordando, sentimos que capaz les hubiese gustado tener a alguien que hable sobre estos temas, o por lo menos a mí en particular, y capaz sentimos que les sirve a alguien, si nos está escuchando, que justo toquemos este tema en puntual, porque son a veces temas que, como son medios tabú, muchos no se hablan y quedan ahí medios tapados o como que uno los recorre solo, los transita un poco solos, por lo general, y bueno. Tal cual. Así que eso. No sé, Santi, ¿querés pasar los videos? Ah, estás medio silenciado. Ah, cierto, sí, yo quería molestar con el audio. Sí, así que vamos a pasar con el primer video. Esperen un segundito que comparto desde acá, a ver. Compartir. Eh, tuki, autoestima y discapacidad. Es este, sí. Bueno. Que la chica esta que hable de los temas, de estos temas tan sensibles, tan tabú, que nos pueden mandar un mensaje al Instagram de Hablemos de Disca, o comentar el video y nosotros nos contactamos con ellos, sea chica o chico. De una. Sí. Mando play, eh. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Discapacidad con Amor. Hoy estaremos hablando de cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos con discapacidad. Un gran número de niños con discapacidad sufren además de una baja autoestima y con ello un inadecuado desarrollo emocional. Y es que la autoestima o el concepto que tenemos de nosotros mismos es la clave para el desarrollo integral del niño y de su calidad de vida, por lo que es imprescindible que todo su entorno, escuela,
familia, sociedad, trabajemos para lograr que nuestras actitudes ante él y las personas con discapacidad sean positivas. Perdón, Flor, sí. Sí, nada, quería acotar un poco, porque bueno, si las chicas también o vos querés acotar durante el video, también está bueno. Esto de que, bueno, justamente después vamos a traer un poco al debate de la asociación de la discapacidad con la baja autoestima, que capaz no siempre es así, pero es verdad que al atravesar una discapacidad, capaz más en la infancia, que uno tiene como menos herramientas emocionales, los chicos o las nenas con discapacidad atraviesan, digamos, ciertas dificultades para la construcción de su, digamos, autopercepción y autoestima. Y Entonces está desarrollo. bueno que capaz los padres tengan ciertas consideraciones que, bueno, que la mujer las va a explicar muy bien. Sí, no, y aparte también mencionar que nada en contra de la mujer, está buenísimo lo que está diciendo, pero también cómo asoció los niños con discapacidad y la autoestima, o sea, no solamente es un problema de niños, obviamente es un momento muy importante en el desarrollo de cualquier ser humano, es el momento más importante quizás, pero también ocurre más allá de la niñez, ¿no? Aclarar esa cosita, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Mando play? ¿Qué estrategias podemos utilizar para mejorar la autoestima en nuestros niños? Número 1. Demostrarle al niño nuestro amor, cariño y aceptación. Para el niño es fundamental sentirse querido, aceptado tal cual y como es. Para ello hay que expresarlo con gestos, con palabras, con hechos. Además es importante hablarle con toda la sinceridad del mundo de su situación de una forma adecuada a su edad para evitar que el niño piense que lo que le sucede es malo y que hay que ocultarlo y que esto obviamente repercutirá en su autoconcepto. Recuerda que para nuestros niños nunca hay demasiados besos ni demasiados abrazos. Número 2. Fomentar la autonomía y la toma de decisiones. Para que el niño tenga un mejor concepto sobre sí mismo y de lo que es capaz de hacer, si se lo propone, es necesario facilitar que haga de forma independiente el mayor número de actividades de su vida diaria, que tome decisiones sobre su propia vida, evitar la sobreprotección. Para lograr estas actividades es necesario ofrecerle los recursos para lograr esta autonomía, como por ejemplo sillas de ruedas especiales, andadores, utensilios para comer, barandas, audífonos, comunicadores, etc. Para que de esta manera él pueda ver que tiene recursos para justamente lograr esa autonomía. Como punto número 3, ayudarle a encontrar sus fortalezas y fomentarlas. Enfocarse en el desarrollo de sus habilidades hará que él se centre en sus aptitudes y no en sus debilidades. Punto 4, reforzar. Sí, Flor. Quería retomar un poco el punto de los recursos, que a veces no todas las familias tienen recursos como para brindarle a su hijo mayor autonomía, como todos estos que mencionó la mujer. Ojalá que así sea, pero no es la realidad de muchas personas. Pero sí intentar fomentar en la medida que uno pueda, con los recursos que uno pueda, la autonomía, porque como dice la mujer, como que sucede mucho de la sobreprotección, si bien a un nene, a un niño, obviamente que necesita protección, porque justamente está atravesando su niñez, muchas veces cuando uno tiene una discapacidad pasa por una sobreprotección, que es como, no, no vayas para allá porque te podés caer, no, no hagas esto porque no sé qué. Entonces se lo limita mucho y después como que capaz el niño cree que no es capaz de hacer ciertas cosas. Bueno, Sí, no, y aparte como dice ella, parte de construir autoestima y la confianza en uno mismo es que te permitan hacer actividades. Pasa mucho como persona que adquirió discapacidad, se me vienen un montón de momentos a la cabeza, porque aparte una operación de columna, o sea, yo tengo discapacidad por una operación de columna, entonces mi madre tenía mucho miedo, etcétera, etcétera, y yo en cuanto me subí a una silla me dijeron, bueno, en una semana vas a estar empezando a hacer prácticas para hacer wheelies, subir cordones y todo eso. Y mi madre estaba muerta de miedo, yo también en parte al principio, hasta que te enseñan a caerte, te tiran al piso de forma despacito, con cuidado, para que entiendas que no pasa nada, cómo es caer, aprender a caer. Y esas cosas, la verdad que me permitieron hoy en día tener una vida bastante independiente dentro de todo. Y fue fundamental eso, ¿no?
que mi madre puntualmente, pero en ciclos familiares, se corran un poco del centro de la cuestión y entiendan que más allá del miedo, hay una persona que necesita enfrentarse a esas cuestiones, ¿no? Y más los niños, en este caso, que están en pleno momento. Sí, Bri, perdón. Sí, para mí es fundamental que los padres te dejen, como tipo, siempre con cuidados, pero que te dejen hacer la vida normal. Tipo, que te dejen ir allá, acá, eh, que uno vaya probando, porque cuando uno va probando, como que va generando experiencia. Como tipo, bueno, si acá salió mal esto, para la próxima lo vas a hacer con más cuidado. Y es fundamental que te dejen ser libres, tipo, sin, ay, no, vos no podés, ay, no, vos esto, porque uno se siente como oprimido, como, ay, yo soy diferente. Claro, tal cual, como que te hace sentir incluso aún más limitado, más allá de lo que realmente Claro, estás, ¿no? Tal cual. claro, Sí, 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 sí sí. es. Acá es una pregunta en el chat, permiso, la leo, ¿eh? ¿Ustedes sintieron que la sobreprotección de sus familias o del entorno les afectó en su autonomía? Autoestima, perdón, en su autoestima. Eh, no, a mí no. A mí no porque porque tuve buenos maestros. Pero bueno. ¿Cande? Yo no lo sentí, pero porque yo siempre fui muy, no me moleste, muy Mm. independiente desde que nací. Entonces cuando alguien me quería ayudar, me quería proteger, era como, no, yo puedo, yo lo hago. Por eso ya después me soltaron el hilo y es como que hacer lo que quiera, manejate flaca, pero al principio no, por ese lado, digamos. Dale, Flor. En lo personal le pasó medio lo mismo que a Cande. Además, como que en particular, tipo mis papás, yo tengo un hermano mellizo, digamos, y siempre como que fomentaron que no me limitaron a mis ideas, que mi hermano corría, iba, venía, no sé qué, me dejaban a mí jugar a la par. Y si me caía, bueno, capaz sí, obviamente me intentaban ayudar y eso, pero también ha pasado momentos que no sé, yo capaz me caía y era como, bueno, a ver si te podés levantar solo, ¿entendés? Esas cosas así. Y no es que se estaban todo el tiempo metiendo. Y si me lastimaba y después me limpiaban un poco y seguí. Y cosas así. Pero sí lo he visto en capaz conocidos, conocidas, amigos, amigas, que sí tienen una discapacidad y capaz he visto desde afuera esto de cómo puede afectar, digamos, la sobreprotección en la autoestima que capaz ellos tenían por eso, que surgían en conversaciones, no es que era solo un pensamiento mío, sino que ellos mismos me lo expresaban y capaz se sentían como esto que dijo Bri, como muy reprimidos, porque los papás capaz no los dejaban incluso en la calle, intentar hacer cosas por su cuenta, era como, no, vos tenés una discapacidad, entonces lo hago yo, ¿entendés? Y eso sí obviamente afecta cómo uno se autopercibe, porque te crees como incapaz medio en todo. ¿Pero vos querés decir algo? Sí, a mí también me pasó medio como las chicas, siempre hice lo que yo quise. Mi papá siempre tuvo un poco más de miedo que mi mamá. Mi mamá era como que confiaba en mí, sabía que yo lo iba a poder hacer y me dejaba. Que yo salía libre, entonces yo iba para acá, para allá, hacía todo una vida normal. Claro, igual yo creo que eso, ¿no? Como comentan un poco ustedes, el problema de que nosotros digamos esto también capaz refleja de que no afecta tanto. Pero yo creo que, o sea, tuvimos suerte nosotros de que a nosotros no nos afecte tanto Claro, como nuestras familias abordaron el tema de la discapacidad, porque debe haber personas que no tienen el carácter que capaz tenemos en nosotros por suerte y que sí les afecta. Entonces, que nuestra experiencia no marque lo que le pasa al colectivo, ¿no? Sí, Flor. Claro, cuando nosotros abordamos esos temas, capaz no puntualmente todos, como que los retocan a nosotros, en cierto punto sí, pero también como que los tocamos porque creemos que puede ayudar a otra persona que tiene discapacidad y capaz sí está atravesando, se siente más tocado. Y en cierto punto, nosotros cuatro, ponele, los animamos a hacer un stream, todo, pero no todos capaz son iguales, digamos, o expresivos, o tienen facilidad para expresarse en público. Y entonces capaz eh, hay ciertas cosas que nosotros tocamos que puede ser que uno diga, no, la verdad que yo no me siento tocado en esto, pero a otra persona sí, por eso lo abordamos. Tal cual. Acá preguntan también, ¿les parece? Perdón, Y Cande, sí, sí, sí. para,
No, que también no, ya me olvidé lo que dije. Pero seguí nomás. Ay, perdón, perdón. Bri, escúchame, tenés mucho retorno, me parece. Sorry. No, Acá, tranqui, tranqui. si te acordás, interrumpime, ¿eh? Acá Cintia dice también, ¿les parece que la sobreprotección puede rozar la discriminación? Para mí sí. Eso es una forma de capacitismo que tiene que ver con la infantilización de las personas con discapacidad. Para mí sí, es una forma de discriminación. No es pegar una patada una persona con discapacidad, pero es una forma violenta de tratarnos, me parece. Sí. Para mí también es, o sea, capaz Lo no que iba a estemos decir, todos de acuerdo, pero es mi opinión. Capaz también es muy depende es que de quién hablamos viene, de ese porque tema. ponele, si te lo dice una persona que te quiere mucho o te está como sobreprotegiendo, capaz de su percepción está intentando hacer lo mejor para vos, ¿no? Ponele un familiar cercano o cosas así. Pero si una persona no sé, de un contexto no, cualquiera, ¿no? No sé, uno va a un bar, a un negocio, aplica como esa sobreprotección, entre comillas, desde una perspectiva funcionalista, sí es como para mí, porque es muy depende, viste que a veces hablamos del tema de la palabra discapacidad, esto, lo otro, también es muy depende del Exacto. contexto y todo, para mí. Cande, Iba a decir, que me acordé ahora, que nosotros hablamos de nuestra experiencia desde que nos pasa a nosotros. Como decía Flor, algunos se pueden identificar más que otros, pero si ustedes quieren contarnos sus historias, digamos, referido al tema que estamos hablando, nos pueden mandar a Hablemos de Disca y lo vamos a leer. Y si quieren mandarnos nuevos temas también que quieren que hablemos, que les gustaría que hablemos, también nos pueden mandar. tal cual. Y bueno, respecto a la pregunta, vos sabés que yo decía que no, pero me cambiaron el chip. Ahora que lo pienso es como que es parte de un racismo. Para mí sí. Así que bueno. Para mí sí, o sea, por más que venga de la persona que más te ama del mundo, es como cuando, o sea, capaz es un tema un poco polémico, pero cuando un familiar que sabes que te quiere mucho te dice, no sé, no te pongas eso, o le dice a una mujer, no te pongas eso porque te puede pasar algo en la calle. Todo bien con que te quieran proteger, Claro, pero no hay que poner el foco en la víctima jamás. O sea, es una cuestión de que la no, mu- no, bueno, sí, eso es verdad. eh, Viene, eso viene de la mejor intención del mundo, pero sigue siendo una forma de claro, machismo. Salvando distancias, no estamos hablando de machismo ni nada de eso, No, obvio, porque obvio. son otros temas. no, claro. Estamos hablando de discapacidad, no nos vayamos de tema. Yo estoy hablando tipo de la ¿Querés que hablemos de sobreprotección en eso? situaciones de discapacidad, eso sí. Claro. Que bueno, Claro, pueden sí. opinar distinto, digamos, pero son dos temas diferentes. Acá nadie está hablando de machismo ni nada por el No, estilo. al No, por contrario, al Eh, favor. contrario. No, por pero bueno, favor. a veces sucede que poniéndose del lado de padre, madre, viste que a veces hablamos que capaz estaría bueno si en algún programa, ya sea un invitado o lo que fuera, tenga ganas de invitar a algún familiar para que dé su perspectiva de cómo acompaña a una persona con discapacidad, porque claro, uno lo ve desde la percepción que uno lo vive en primera persona, pero uno también comparte con otros y la discapacidad en cierto punto atraviesa un poco a todo el entorno. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo viven, ¿no? Porque capaz al enterarte de un diagnóstico de que a un hijo, un sobrino, un nieto nace o adquiere una discapacidad, capaz se activan ciertos aspectos en uno que no lo hace con maldad, entre paréntesis, digamos. Eh, pero bueno, es como lo que acabo de decir antes, digamos, que sí capaz no tienen en cuenta que esto le puede generar una afección negativa y con buena voluntad hacen o dicen cosas que después capaz pasa un tiempo y reflexiona y dice, capaz lo sobreprotegí mucho, o cosas así, pero bueno, es muy personal. Yo estoy contando la percepción que tengo por los casos que conocí. No Claro. puedo generalizar, obviamente, cada caso es particular, pero bueno. No, yo identifico que la gente que te sobreprotege lo hace con la mejor intención, pero sigo pensando de que la raíz es una especie, es como esta especie de discriminación internalizada que muchos tenemos, que como venimos diciendo, no es de malo, pero no tampoco, no es un comentario que esté del todo bueno, ¿viste? Como a veces sobreproteger para mí es una forma de discriminación. Como digo, quizás es más sutil.
No es una puteada o un golpe, pero es para mí una forma de afectar la autoestima de la persona. La sobreprotección para mí afecta de forma directa a la autoestima, por esto que hablábamos de que no te permite desarrollarte. Entonces no te permite tener la autonomía y la confianza de, che, mira, pude hacer tal cosa. Yo, los mayores obstáculos que tuve con el tema de ¿cómo es? De ser independiente, los hice en momentos de crisis, o sea, en donde no tenía opción de decir, che, ¿cómo lo hago? O sea, lo tuve que hacer y lo hice y no sabía cómo hacerlo hasta que lo tuve que hacer. Y fue como peligroso en parte, pero al mismo tiempo me llenó de confianza a partir de ahí. Así que, nada, obviamente capaz entre personas que adquieren discapacidad y personas que nacen discapacidad, capaz no es igual la experiencia, pero yo creo que en algún punto se puede entender esto que digo, ¿sí, Flor? Sí, con respecto a las experiencias que estás contando, en cierto punto sí se asemejan. Ponele, no sé qué opinan las chicas, pero por ejemplo, cuando uno, no sé, es chico y estás como descubriendo un poco el mundo, sí me ha pasado que ponele mis papás como el intentar generarme la mayor autonomía, capaz se ve una escalera sin barandas, yo subía y bajaba sentada, escalón por escalón, iba corriendo las piernas, el culo así, y bajaba la escalera como lo habrá hecho algunos de nosotros, y uno lo hace igual, como vos decís, y así también aprendés esto que decía Bri, de generar experiencias, que uno dice, bueno, capaz acá me lastimé o lo que fuera, lo voy a tener en cuenta para la próxima, pero eso uno lo va aprendiendo con la práctica, si uno nunca lo hace, nunca te dejan, nunca te sentís capaz de hacerlo, eso. Tal cual, tal cual. ¿Quieren que continúe con el video o alguien quiere comentar algo más? ¿Le mando? Dale. Dale. Usar el esfuerzo más que los logros. Se trata de estimular su capacidad de superación, alabando no tanto sus capacidades como un esfuerzo, dándole la oportunidad de equivocarse. Los niños deben aprender que para adquirir una destreza es necesario equivocarse y que los errores forman parte de ese aprendizaje, reforzando su tesón y su práctica. Como punto número 5, fomentar la integración. Aquí debemos favorecer las habilidades de interacción con otros niños, con y sin discapacidad, en distintos ámbitos. Así se evita su aislamiento y mediante nuestro ejemplo les enseñaremos que se respeten a sí mismos y que puedan respetar a los demás. Yo estoy segura que con cada uno de estos tips conseguiremos que el niño sienta que sus logros dependen de sí mismo y no de otros, que los errores son oportunidades para aprender y no fracasos. Se sentirá más seguro de sí mismo con estrategias suficientes para enfrentarse a los obstáculos que tendrá, mayores posibilidades de ser creativo y de respetar a los demás y por supuesto siempre a sí mismo primero. Una de las principales claves a nuestro criterio como familia es aceptar en todas las formas en las que podemos aceptar las situaciones y a los seres humanos, por supuesto, esta aceptación que parte de nosotros mismos y a su vez va a ser transmitida al niño. En nuestro caso, la llegada de José Antonio a nuestras vidas se convirtió en una bendición y nos hemos encargado de hacer que cada día cuente. Soñamos con ver crecer a nuestro hijo y convertirse en ese gran hombre que todas como madres soñamos con nuestros pequeños. Cada día les celebramos sus esfuerzos, sus dibujos, sus avances y logros por muy pequeñitos que sean. Celebramos su sonrisa día a día, su mirada noble, fortaleciendo y llenándolo de ese más puro amor que jamás habíamos conocido. Así que nuestra recomendación como padres es amen, y amen en grande, que de allí comenzará a fluir todo el resto de los consejos que les he compartido en este día de hoy. Si te gustó este video, dale like, deja tus comentarios e invita a otros para que también se suscriban a nuestro canal. Muy bueno, me gustó mucho, ¿no? Podría estar todo el día escuchando a familiares de personas con discapacidad contando su experiencia, les juro. Sí, es muy interesante. Mal. Yo una vez le comenté a mis papás como la idea de que capaz en algún momento vengan familiares o conocidos o amigos, gente que pase mucho tiempo con uno,
y les gustó la idea, así que si en algún momento a alguno le copa, podríamos hacer. Yo creo que sí, porque creo que hablar de la discapacidad va más allá solamente de nuestra experiencia. Porque justamente algo que me parece interesante de escuchar a familiares de personas con discapacidad es que hay personas que no pueden hablar por sí mismos, o sea, ya sean personas que tienen discapacidad motrices muy severas o que tienen, no sé, están dentro del espectro autista y no son verbales, o no siempre están, como es, disponibles para hablar o comunicar. Creo que está bueno que haya alguien que les dé voz a esa persona, porque hay veces que esas personas no tienen la capacidad de tener su propia voz y alguien tiene que hablar. Entonces ahí es cuando a mí me sale que hay que escuchar a las voces que tengan buenas ideas, más allá si tienen o no discapacidad en su propia carne, digamos, porque hay veces que hay gente que puede aportar cosas más allá de tener o no discapacidad, como por ejemplo los familiares. Yo creo que un capítulo sobre familiares de personas con discapacidad, uno o varios, estaría muy bueno, estaría buenísimo. Sí, Flor. Sí, mismo, no solo que le den capaz voz a la persona que tenga dificultades para expresarse, sino que también que ellos tengan el espacio para poder contar sus experiencias, Mm. de cómo ellos lo viven, y que capaz haya, no sé, padres o familiares o lo que fuera, que se sientan como, dije con el tema de la autoestima y la discapacidad, que a veces son cositas que uno va callando y va como transitando solo. eh, Decir, ah, mira, a mí me está pasando lo mismo y no sabía cómo afrontarlo y qué sé yo. Entonces, esto de generar espacios que uno pueda compartir, que están atravesando situaciones similares, puede ayudar también. Claro. ¿Alguien quiere Me acuerdo que capaz, Sí. ah, perdón, No, no, me acuerdo que capaz cuando yo era más chica, yo tengo 26 años, no existía tanto las redes sociales o los, no sé, blogs de padres o cosas así. Y mis papás, cuando yo era más chica, cada vez que me llevaban, no sé, al neurólogo o a kinesiología, se quedaban hablando en la sala de espera con otros papás y se generaban tipo charlas de que esto, lo otro, y qué sé yo, y compartían su experiencia, y yo creo que en cierto punto les sirvió a ellos mm, de cómo afrontarlo, verlo como una manera más capaz, no sé si positiva es la manera correcta, pero capaz no sentir que porque su hijo o la persona que están cuidando tiene una discapacidad, se acaba el mundo, por así decirlo, como que buscar la manera de atravesarlo de otra manera. Eso. ¿Vi? Yo tengo un video que me hizo mi mamá hace un tiempo, porque yo le había comentado sobre un posible stream de padres, y me hizo un video hace un tiempo, que todavía no lo vi porque lo quiero reaccionar acá, Buenísimo. pero lo tengo. Así que cuando quieran, yo tengo ese material. Dale, bueno, podríamos hacer tipo, o sea, no hace falta que estén en vivo en la llamada, pueden mandar un video que se escuche bien y lo podemos pasar de una, sí, sí, estaría buenísimo. Preparen los panuelos. Sí, sí, No, estoy viendo los comentarios y hay un montón de preguntas para sí, seguir con el tema este. Porque si no nos vamos a otro. Volvemos al tronco. sí, así es nuestro stream. ¿Qué quieren que sigamos con las preguntas o pasamos el video? Si quieren, hagamos algunas preguntas y pasamos el video o como quieran, no sé, me da lo mismo, mientras que después hablemos un poco de las preguntas, porque está bueno que quieran compartir, no sé qué opinan. Dale, Sí. ¿qué les gustaría que la gente dejara de asumir automáticamente sobre ustedes? Espera, no sé cuál pregunta está más interesante. ¿Cómo? Ahí va, esta me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo diferencian pedir ayuda de sentir dependencia? Es buena esa pregunta. No la Flor. diferencia. Yo siento una gran diferencia, siento Yo que no son la dos cosas diferencia. totalmente diferentes. O sea, pedir ayuda es justamente cuando uno la pide, cuando uno la solicita, no cuando las demás personas capaz piensan que uno necesita ayuda y se entrometen en algo que capaz uno lo va a resolver solo. Y eso sí capaz afecta su, digamos, independencia, autonomía, por así decirlo, porque capaz si yo me arreglo y iba a agarrar este papel, yo por mi cuenta, porque puedo y lo quería hacer yo, y viene una persona y me agarra el papel porque piensa que yo no lo puedo agarrar, eso sí, me está como coartando mi percepción de la autonomía, o qué sé yo, pero si yo estoy solicitando la ayuda, digamos, justamente estoy solicitando ayuda porque considero
que para eso puntual necesito ayuda. Sí, yo creo que una persona que está detrás tuyo, haciendo todo por vos, por más que sea bien intencionado, en mi opinión es bastante molesto. Y yo creo que hay una línea muy complicada porque tiene que ver con la percepción de cada uno, pero yo creo que una cosa es, porque hay como dos extremos, ¿no? O sea, la línea del medio es medio difusa, pero uno extremo es el que dice Flor, que es en el que hacen cosas por vos sin que vos lo pidas y eso te quita cierta autonomía, te quita cierto... afecta la autoestima, pero también hay veces que, por ejemplo, la discapacidad no es algo lineal. O sea, hay veces, o sea, o semanas puntuales o momentos puntuales en donde algo que vos haces todos los días, ese día no lo podés hacer. Y hay personas que capaz no entienden eso, ¿no? De, che, hoy no estoy pudiendo porque o tenés mucho dolor, o porque te despertaste con tono muscular, o por mil razones que tienen que ver con un montón de discapacidades distintas, que lo que pasa es que a veces las personas del entorno, en vez de sobreproteger, se pasan a la sobreexigencia. Y eso también afecta a la autoestima, porque es tipo, yo soy el primero que sabe que ayer podía y hoy no puedo, pero te estoy pidiendo ayuda porque me estoy dando cuenta que no estoy pudiendo, ¿no? Porque por capricho. Entonces es como muy complicado también eso, ¿no? Al pedir ayuda y no encontrar ayuda afecta mucho la autoestima. Es complicado. Sí, Flor. Sí, ese tema que tocaste, el irse para el otro lado, también pasa mucho. Sí. Que capaz están acostumbrados a que uno, digo, siempre que hablamos de uno, no estamos generalizando, ¿no? Pero capaz están acostumbrados a que uno resuelva o haya generado, digamos, como bastante autonomía o más autonomía de la que capaz el entorno esperaba por su condición. Entonces, cuando uno no da más, que el cuerpo capaz no le da más, como dice Santi, hay días que uno, no sé, hablo de mi experiencia, aguanto más parada, camino más cuadras, lo que fuera, y hay días que mi cuerpo no da, y capaz como estar acostumbrados que ayer lo hice, o que siempre pude, el día que no doy más, como que te pueden llegar a tirar de vaga, que no tenés muchas ganas, o qué sé yo, y también está bueno hablar de ese tema. Tal cual. Sí, sí, sí. Pasa mucho. O sea, que depende de la experiencia de cada uno, pero por lo menos a mí me ha pasado mucho y es algo que noto, incluso en gente sin discapacidad, eso de que hay veces que como que uno se acostumbra a que el otro puede siempre y no siempre es así. Piensan en madres solteras, por ejemplo. La presión que tiene una madre soltera es algo que a veces uno tiene que entender que es insostenible. Entonces, nada, eso, tener empatía con el otro. Sí, Cande. Me pasa eso, que yo estoy acostumbrada a hacerlo siempre yo y cuando pido ayuda me hacen como, ¿qué? ¿No podés? ¿O por qué no podés? Sí. Sí, es como que me hacen sentir también dependiente de pedir ayuda. Por eso no sé diferenciarla de una de otra. Pero me están cambiando mucho la cabeza. Me parece que me voy a quedar callada. No, tranqui. Y yo creo eso, ¿no? Como que hay veces que o sea, de hecho, ¿ustedes qué creen que es más común? ¿Que nos ayuden de más o que subestimen nuestro pedido de ayuda? A mí, yo siento que a veces me pasa más que subestimen mi pedido de ayuda, en mi caso. Ella también igual, a mí también. Qué loco, ¿no? Porque Que siempre, nos subestimen. siempre Concuerdo. se habla más del tema de que te sobreprotejan, pero creo que lo que más pasa es que subestimen tu pedido de ayuda. A mí por lo menos, Mismo me pasa mucho que me cuesta mucho pedir ayuda, me a mí cuesta también. horrores, no me sale, o sea, como que me cuesta un montón, y mismo ponerle mis compañeras en el trabajo, si es que están mirando alguna, ¿sabe? Que tipo cuando ellas me quieren ayudar en cierto punto, por cosas que realmente capaz yo necesitaría ayuda, pero automáticamente cuando me la ofrecen me sale decir no, aunque capaz sí la necesito, como que después, algún día cuando pido ayuda, digo, viste, pedí ayuda y se cagan de risa porque saben que me cuesta pedir ayuda. Bueno, nada, y por aparte de eso, de que capaz uno está tan acostumbrado a resolver solo que las veces que pide ayuda tiene como esa sensación de que es una carga, o esta cosita media como, estoy molestando. Pero que va a molestar, pasa mucho eso. A mí me pasa bastante. A mí me pasa mucho Sí. también. Y justamente por eso, yo creo que mi problema con pedir ayuda es de que muchas veces pedí ayuda y no fue bien recibida ese pedido de ayuda. Me ha pasado bastante. Así que, buena pregunta, estuvo buena. Sí. Cande, ¿vos querés comentar algo más? Sí, la pregunta. Sí. ¿Cómo? No, era eso, que
quería comentar. ¿Alguien una ¿Quieren pregunta? hacer el video y después ¿Quieres seguir seguimos la con las pregunta? preguntas? Dale, sí, pasó el siguiente, Esperen que... Ah, porque lo tenía en WhatsApp, para que... Vamos a asegurarnos que esto... Ok. ¿Dónde está? Un segundito, Tuki. ¿Crees que tiene Ahí va, espera. Compartir pantalla. Ahí va. Avísenme si escuchan, porfa. Bueno, Dale, ¿Crees que tienes buena o baja autoestima? te escucha. Vaya. Nos repiten todo el tiempo de que la importancia es tener una buena autoestima y quererse a uno mismo, como si eso fuera suficiente para resolver todos los problemas de la vida. Claro que la autoestima es importante, pero no es un poder mágico con el cual naces o que algunos lo tienen en sus genes y otros no. El autoestima es algo que proviene también de la construcción de nuestra identidad. Y si entendemos la palabra identidad desde su origen lingüístico, que proviene de la palabra idente, o sea, idéntico a, también se va construyendo a partir de las experiencias positivas o negativas que podamos tener, aunque no me gusta mucho esa dicotomía de positivo y negativo, llamémoslo experiencias agradables y desagradables. Muchas veces nos hacen creer que si estamos mal es porque no nos queremos lo suficiente, y esta idea es peligrosa porque también recae toda la carga de la motivación sobre la persona. Y eso también termina siendo un poco autoflagelante, ¿no? Recuerden que no todos nacemos en las mismas condiciones ni con las mismas circunstancias que nos permiten desarrollar estrategias de formación. Sí, Flor. Perdón, ¿podemos silenciarnos todos para que no se escuche ruido? Porque acá perdón. no pasa nada. De afrontamiento adecuadas. Por ejemplo, un adolescente que sufre bullying o acoso escolar no tiene un problema de autoestima, tiene un problema de violencia en su entorno y no se resuelve con frases de amate a ti mismo, brilla con luz propia, crea tu mejor versión. Y si a ese chico le sumamos condiciones médicas o físicas de discapacidad, pues termina siendo mucho más complejo. El papel del contexto es importantísimo. La autoestima no se construye en el aire, se construye en las relaciones con los demás, en los vínculos que vamos estableciendo, en cómo te miran, cómo te tratan, si tienes las mismas oportunidades o si te cierran las puertas para poder acceder a la educación, al trabajo. Y aquí en la adolescencia se hace mucho más complejo porque recuerden que para el adolescente son mucho más importantes los vínculos con los amigos y con el contexto social que con los papás o con la mamá, que siempre le va a decir bonito, así todos los amigos tengan novia y él no. No es lo mismo crecer en un entorno que apoya que en un entorno que constantemente te invalida. Por eso, pedirle a alguien que se quiera más sin cambiar las circunstancias sociales, culturales y familiares que lo rodeen, es casi como culparlo por la forma en la cual vive, ¿no? Entonces, una persona con discapacidad no sufre porque no se quiera, sufre porque la sociedad todavía le pone barreras que lo hacen sentirse menos o quizás con menores capacidades que las demás personas. Sí, la autoestima importa, pero no lo explica todo. Quererse más no reemplaza el respeto, las oportunidades y la dignidad. Al final no es solo un asunto de autoestima, es un asunto de derechos y de contextos, porque cuando cambiamos lo que nos rodea a las personas y la autoestima deja de ser un problema, empieza a ser un resultado. Un genio, este chaval. Sí, ¿Qué muy opinan? bueno. Muy Sí, bueno. hablamos un poco de esto del contexto, ¿no? No solo familiar, sino del contexto del entorno en todos los ámbitos de la vida. La verdad que ponele yo, ayer fui a festejar, ¿no? Sí. Que ganamos y que pasamos. Y fui al centro de donde yo vivo y fui con la silla de ruedas. Porque cuando yo hago trayectos largos, que tengo que estar mucho tiempo parada en algún lado, no aguanto si voy solo con las flores y voy con la silla de ruedas. Entonces, claro, tipo, mi novio, mi primo, entonces me están ayudando a bajar, a acomodarme, porque está repleto de gente. Sí. Y me pasa mucho que, por más bueno esto de que, no digo que lo hacen por con maldad en cierto punto, pero uno tiene la percepción de que, capaz, me confundo, pero bueno, es lo que yo percibo, que a veces en ciertos contextos la gente te mira con ojitos diferentes, tipo, como que te miran y es como, ah, mira esta chica que viene con la silla de ruedas y está acá festejando, ¿no? Entonces se te acercan
capaz como en un modo medio infantil o algo así. No sé, yo estaba con una lata de cerveza en la mano. Imagínate el contexto. Yo estaba cantando con la lata de cerveza en la mano, y viene un flaco y se agacha sonriendo y dice, ay, vamos, campeón. Y me chuca la lata, ¿no? Sí. Pero como que esa manera de acercarse, uno lo autopercibe, no hace falta, ¿viste? Capaz que uno no lo vive, no sabe a lo que no te refieres. Pero bueno, eso me pasó con varias personas que están ahí rodeándome, o yo percibía, no todos obviamente, pero percibía que algunos que estaban cantando alrededor y todo, cuando veían que yo estaba tipo, la, cantando la cita rueda, me miraban y era como, bajar la mirada para unir su mirada con la mía y hacer como que están como muy como, wow, mirá, esta chica viene a festejar. Y tengo una discapacidad, pero soy una persona. O sea, puedo ir a festejar y no es como algo wow. Pero la gente se sorprende. ¿Entendés? Sí, igual yo creo que es una mezcla de actitud también. A mí me ha pasado mucho yendo a bailar. Sí, Cande. No, si podés dejar de compartir. Ah, sí. Sí, Le dio toque. puedo leer. Cande, se te escucha mucho el retorno. Perdón. Ah, Cande no, perdón, abrí. Ahí va. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, sí. Yo creo que también es una cuestión de actitud, o sea, como esto que yo siempre mencionaba en los otros capítulos, de que yo al pedir ayuda nunca tuve una mala experiencia, porque también creo que es como pido la ayuda. También creo que es una cuestión de actitud. A mí me ha pasado mucho de salir a bailar o estar en ese tipo de ambientes y llamar mucho la atención, o sea, más allá de la discapacidad, llamar mucho la atención, creo yo también por una cuestión de eso, de actitud, de como que ocupo el espacio sin la vergüenza de estar ahí. Y eso siento que es como que, eso también es como que atrae un poco a la buena onda. Porque una cosa es estar tipo ahí como en un rincón y otra cosa es estar como ahí, ¿entendés? Creo yo, es como mi percepción. Entonces creo que es esa mezcla, ¿no? Como que entre la mirada condescendiente pero que también no es, no es algo malo en sí. Yo no lo percibo como algo malo tampoco. Quizá lo es, o sea, quizá es una forma de ser condescendiente, ¿no? Pero a mí me cuesta verlo como algo malo porque también creo que tiene que ver con como cómo es uno y con la actitud que uno tiene a la hora que el otro te vea, ¿no? Porque es como decirte eso, ¿no? Sí, Flor. Sí, yo a cierto punto, o sea, re coincido con vos. Es como que capaz, viste esa típica frase que capaz algunos se pueden tomar a mal o bien, pero es como, yo si estuviera en tu lugar, la verdad, yo no sé cómo podés. Yo no hubiese podido, y no, bueno, como cosas así. Y capaz ellos al hacer algunos ese paralelismo, al ver que uno ocupa el espacio así como vos decís, y disfruta y está como en el presente, en el momento, y ellos capaz tienen la autopercepción de que una persona con discapacidad tendría que estar así, cosas así. Esto, capaz, realmente, genuinamente, con buenas intenciones, perdón, Carmen, se acercan y todo eso. Lo que yo me refiero es que eso, particularmente en mí, o bueno, o en vos, lo que fuera, capaz no genera como una sensación mala, pero puede ser que a otras personas sí. Claro. Entonces, bueno, es como muy delicado el tema, pero bueno, es como también buscar un equilibrio y como vos decís, uno según el contexto ve como medio la intención o el brillito de los ojos o la manera en que se acercan o cosas así, y no todos se acercan de la misma manera. Así, Cande. No, que estaba por decir que volviendo al tema, ¿no?, de la autoestima y qué sé yo nunca tuve autoestima, siempre tuve ego. Porque yo me acuerdo de ser chiquita y decir, a mí el que me quiera me va a querer como soy. Y yo no me preocupaba en peinarme, obviamente hasta que crecí y me di cuenta que me tenía que peinar y un montón de cosas más. Pero siempre fui muy de egocéntrica. El que me quiera me va a querer como soy, tenía que aceptar, punto. Y en el 2020 conocí a una amiga que no se sentía merecedora de todo lo lindo que le estaba pasando o que le podía llegar a pasar, y empecé a buscar videos en YouTube y como ejercicios y qué sé yo, y ahí como que se fue fortaleciendo. Noche yo también tengo una baja autoestima que la puedo como que remontar. La autoestima no tiene nada que ver con que seamos personas con discapacidad, tengamos o no, pero sí influye mucho en el tema del entorno. O sea, si vos me estás remarcando todo el tiempo que yo estoy usando un andador,
que yo uso silla de ruedas, que yo no puedo, que que lo otro, y la autoestima baja, va a estar. Pero como digo, siempre fui muy egocéntrica en ese sentido, muy sola, muy como que no me rompan, soy yo y mi cabeza, no tuve ese... No tendría que haber tenido igual, porque me creo bastante, se me subió la espuma a la cabeza. Pero, no, de más. No, pero a veces son herramientas que uno encuentra ante una falta de autoestima, no, como dice el chico, no porque uno no tenga ganas de tener autoestima, porque no es así de fácil, sino porque a veces el contexto te empuja a buscar tu propia caparazón, ¿no? Para preservarte, porque yo creo que cada uno tiene sus cosas en términos de ego, si querés llamarlo, o en términos de mecanismos de defensa por estas cuestiones, ¿no? Yo creo que seamos conscientes o no, de alguna forma afecta a la autoestima, cómo nos relacionamos con el entorno y cómo el entorno se relaciona con nosotros. Definitivamente, quizás aunque no nos demos cuenta, pero eso, o sea, es como, está bueno tener este tipo de charlas para eso, darse cuenta uno hasta qué punto es una cuestión de un mecanismo de defensa o que realmente uno no considera que tenga una autoestima bajo. Hay como muchas opciones, cada uno es un mundo. ¿Bri? A mí me pasó medio como Cande, cuando era más chica tenía como el ego allá arriba y tipo, ay, a mí no, yo me van a querer todos así como soy, no me importa. Pero después cuando empecé a llegar al mundo, Y desde ahí supimos, después cuando y empecé a desde llegar ahí al mundo, supimos cómo iba a ser el tema. claro, después cuando empecé a llegar al mundo, empecé a ver a otras personas y que yo no era nada parecida a las otras personas, como que empezó a caer la ficha, como que dije que, como que me encontré con una realidad diferente. Hasta que en la cabeza me hizo un clip y dije, ya fue, me tocó ser así, vamos para adelante. Y ahí, bueno, soy lo que soy hoy, pero fue un proceso bastante largo. Eso de aceptarme, de todo. Sí, Flor. Claro, a mí, por ejemplo, no me pasó tanto así como a las chicas, porque cuando yo era más chica o adolescente, o qué sé yo, capaz, no digo que sea 100% por la discapacidad, o puede ser, igual la discapacidad atraviesa todas nuestras vidas, todo nuestro ser. O sea, yo no conozco una versión de Flor sin discapacidad, parto por esa base. Es como que, sí, capaz no me sentía merecedora de que, no sé, en algún momento alguien, digamos, amorosamente se fije en mí o qué sé yo, porque tenía una discapacidad. Entonces era como que cuando era más chica, yo decía, bueno, capaz, no sé, nunca tenga pareja, mirá qué fatalista, ¿no? Pero eran mis pensamientos adolescentes. Capaz nunca tenga pareja porque ¿quién se va a fijar en una persona con discapacidad viendo tantas personas sin discapacidad? O esos pensamientos como medio autodestructivos también, en cierto punto, pero eso no partía, como dijo el chico, solo de mi autoconcepción, de la construcción que yo me hice de la nada, sino que fueron de experiencias, digamos que capaz no estuvieron buenas cuando me empezaron, no sé, a gustar personas o qué sé yo, o empecé a ir a bailar o cuestiones así, que capaz también como yo, digamos, no, en ese momento no me percibía así como merecedora, también era como, me hacía más chiquita, digamos, no estaba como, ay, sí, la re personalidad, ¿entendés? Era como que, bueno, y eso también influía en cómo las demás personas me autopercibían o se acercaban a mí, y capaz cuando hice ese clic interno, que no hay una receta mágica ni nada, es como que cada uno va atravesando su discapacidad, haciendo sus duelos, sus charlas internas, no es como algo mágico, pero a partir que me di cuenta que hice ese cambio en mí, me empecé a relacionar con los demás desde otra manera, capaz así como como dijo Cande o Bri, de bueno, yo soy así, qué sé yo, y ahí como que hice un clic y de repente, tipo, cambió todo mi manera de hacerme tipo amigos, amigas, de, no sé, salir con una persona, pero bueno, es como un camino también muy personal, ¿sí, Bri? A mí cuando yo era un poco más chica, lo que me costaba un montón era decir, bueno, tengo una discapacidad cuando hablaba con alguien, ¿no? Tengo una discapacidad. Y hoy en día, bueno, hace mucho no hablo con nadie, es lo primero que digo. Tipo, tengo una discapacidad
para que la persona vaya sabiendo del principio, tipo, soy esto. Tipo, vengo con un combo. Tipo, Bueno, justo estamos en el mes del orgullo disca, así que creo que tocas un tema ahí puntual. Yo tuve también, o sea, yo, como dice Flor, yo llegué a pensar que no me podía pasar que alguien guste de mí. O sea, pero a ese punto, de que cuando me pasó, me sorprendí. Fue claro, como, pasa un montón eso, pasa muchísimo. a los 20 años salí con una persona por primera vez y fue como, volví de la cita ese día pensando, ¡fua! A mí también me puede pasar. Porque me pasaba que mis amigos ya habían tenido varias parejas, que esto que lo otro, y yo, nada. O sea, a partir de la discapacidad, nada. Y como dice Flor, fue una cuestión también de que eso también me fue ayudando a cambiar yo, mi chip de cómo me relacionaba con los demás. Y eso hizo que ya ni me, o sea, eso, ¿no? Como dice Ori, un poco un orgullo disca de, al contrario, ya no me cuesta decir que tengo discapacidad. Es como, sí, tengo discapacidad y es algo que llevo en el pecho, ¿no? Como una especie de orgullo. Eso. Tal cual. Vivo a pesar de. Sí, Sí, Flor. Flor. Ah, sí, perdón, Brice, querías decir algo, pero esto que dice Sandy, como que al final terminó pegando la vuelta y uno se siente re orgulloso de cómo uno es y tipo cómo uno transita la vida y todo, y capaz también al autopercibirse así, medio como con orgullo y todo, eso también se transmite a las personas y sin querer queriendo, las personas también como que a uno lo autoperciben de manera diferente, lo perciben de manera diferente y bueno, es como una vibra, como una cosa que se va dando, digamos. Si uno está como avergonzado de cómo uno es y qué sé yo, también eso se siente, digamos. No es, obviamente que uno no lo hace con esa intención, digamos. Pero bueno, es como que también se van generando estrategias así, herramientas que para sobrevivir a un entorno hostil muchas veces y no sé, creo que en algún programa lo habré contado, pero yo me acuerdo que cuando era adolescente tenía una manera de ser como muy a la defensiva, digamos. Entonces capaz se me acercaban con buena onda y yo estaba tipo, seguramente esto es una broma. Ay, o cosas así. Entonces yo contestaba tipo re fría, re distante. Y eso obviamente no acercaba a las personas, las distanciaba. Y cuando yo como que me corrí desde esa perspectiva, dije, che, capaz sí se quiere acercar con buena onda. O sí, capaz sí le parezco interesante y sentirme esa merecedora de, hizo que también me relacione de manera diferente. Pri, ¿vos querías decir algo? No quería decir nada. Pero ya que estaba, digo que cuando te cambia el chip de la cabeza, te cambia todo. Empezás a ver diferentes las cosas, es como que es algo nuevo. No sé cómo explicarlo. O Sí, sea, Santi. no sé si te cambia la realidad, pero sí es verdad que cambia cómo uno enfrenta ese tipo de obstáculos. Yo creo que para que se entienda, y esto cada uno lo vive a su manera, ¿no? Pero este tema del orgullo, hay muchos tipos de orgullo, por los cuales personas que no son de este tipo de colectivos no entiende que no es simplemente ser, o sea, estoy orgulloso de ser disca, es como, estoy orgulloso de quién soy y que más allá de la etiqueta que el otro pueda ponerme, yo me permito ser, a pesar de, ¿entendés? Es como que lo más importante es que yo soy, y llegar a ese punto requiere de un orgullo que no es falta de autocrítica, porque hay gente que cree que es una cuestión de ego, ¿no? Es como, ¿dónde está la línea entre el orgullo y el ego? ¿Me entendés? O el orgullo y ser una persona, ¿me entendés? Como que se pone demasiada importancia en uno mismo. Hay un mosquito, perdón. Yo creo que hay que entender esa línea entre el orgullo y la soberbia, porque no es una cuestión simplemente de estoy orgulloso de ser disca. Entonces, como, no, hay gente que capaz lo entiende así, y no creo que nadie se refiera de esa forma. Es como, estoy orgulloso de ser a pesar de, ¿entendés? Es como eso. Ser orgulloso de permitirse ser a uno mismo, más allá de que uno sabe que se va a enfrentar con un montón de cosas por ser. Sí, claro. Claro, coincido totalmente en todo lo que estás diciendo y también es como que uno se va sintiendo orgulloso de la persona que va, o sea, formándose a pesar de la discapacidad, como dice Santi, y que uno también no romantizamos la discapacidad en la vida cotidiana, desde que uno se levanta y sale a la calle, cosas así,
capaz al tener una discapacidad tienen que enfrentar ciertas dificultades. No digo que todo sea negativo ni nada, pero bueno, busquemos un equilibrio en las cosas. Es como que uno dice, che, a pesar de esto, no sé, tomé la decisión de permitirme ver la vida de esta manera y no de esta, capaz más, sé, como más oscura o así como, no sé cómo expresarlo bien, pero creo que se entiende y uno capaz se siente orgulloso de eso, digamos. Cande, ¿vos querés decir algo? No, que primero cuando cambiamos la cabeza, por más que el entorno sea igual, se cambia todo. La perspectiva de cómo afrontamos las cosas. Y acá nadie está, otra cosa, ¿no? Romantizando la discapacidad. Tenemos una discapacidad, hacemos un stream, nos levantamos todos los días y hacemos las cosas que tenemos que hacer. No, no vamos al punto de romantizar la discapacidad. Cada persona lo vive de su manera y como decimos desde un principio, esto es en base a nuestras experiencias. Y obviamente incluye a los invitados, ¿no? que aparecieron y que seguramente van a seguir apareciendo. Pero bueno, estamos llegando al fin. No Sí, sé si querés leer los comentarios, no, yo quería que hay agregar, banda de preguntas. quería agregar que no estoy tan de acuerdo con que cambie todo. O sea, sí, entiendo lo que decís y entiendo que no vamos al punto de romantizar la discapacidad. Pero creo que el chico del video tiene un punto muy importante, que es que uno puede o no tener autoestima, pero eso en sí termina siendo una herramienta para afrontar cosas. Ahora, la realidad es que quizás nosotros tenemos mucha suerte, pero hay gente con discapacidad que por más autoestima que tenga, la realidad que viven es terrible y no hay autoestima que te valga, ¿eh? O sea, nosotros tenemos, para mí, tenemos el privilegio de decir que la autoestima nos ayuda mucho. En mi caso, yo coincido, pero hay realidades que por más autoestima que tengas, no hay autoestima que aguante la situación que viven muchas personas con discapacidad, de otros colectivos, o sea, estoy de acuerdo parcialmente con lo que decís, pero bueno, igual, obviamente que está bueno que eso, que compartamos las visiones distintas, pero creo que el pibe tiene un punto ahí. La autoestima es importante, pero no lo es todo, es como eso. Hay que encontrar el equilibrio entre ser fuerte uno, ser consciente de quién uno es y quién uno quiere ser y qué te permite la sociedad también, y también ser consciente que hay situaciones muy heavy que ya el tema de la autoestima es como pasa a segundo plano. Sí, Flor. Creo que Cande, digamos, no quería decir que te cambia todo, por lo menos yo lo percibí así, sino que capaz, a pesar de el contexto que uno esté atravesando, que obviamente existen diferentes contextos como personas que hay en el mundo, Claro. es como que sí el hecho de uno hacer como un clic interno puede ayudar a ver, aunque uno esté atravesando por un contexto complicado, desde otra manera que lo que capaz antes lo veía si no hacía este clic interno, digamos. No que la vida se le simplifique, pero que sí puede ayudar a ser más transitable, ¿verdad? Sin duda, Sí, Cami. eso sin duda. Sí, Cande. Claro, cambia las perspectivas de uno, de cómo se percibe uno ante el mundo, de cómo los demás también lo perciben, ¿no? Porque es importante también tener actitud. Sí, Si yo me muestro toda chiquita, toda tímida, todo esto, y no. Si yo me muestro más pila, capaz que sí puede llegar a traer más gente. Lo sí, es contó Flor verdad. hace 2 minutos. A eso me refiero con que cambia todo. Claro, claro. Obviamente que lo que está pasando en la vida externa de uno no va a cambiar nada si no nos ponemos las pilas, ¿cierto? Y es en base a a nuestra experiencia, Claro. obviamente. Sí, sí, no, no. Ahí estamos de acuerdo. Creo que es verdad que es fundamental. Por lo que contábamos. Creo que nuestra experiencia cambia un montón respecto a cómo nos tomamos las cosas. Y la autoestima, en definitiva, se termina reflejando. Igual. Si bien estamos terminando, podemos terminar de leer un par de mensajes. Se me viene esto a la cabeza, ¿no? De tipo, cómo una persona sin autoestima sufre el doble las cosas, ¿no? Porque, o sea, sí el doble, porque es como muy exacto, pero quiero decir, no tener autoestima hace que el golpe externo sea aún más fuerte, porque a mí yo considero que tengo una autoestima relativamente bien, o cada uno puede tener autopercepción de como uno quiera. Pero creo que hay momentos en la vida donde uno tiene autoestima bajo y por no tener esa actitud que hace que la gente te trate mejor, tu realidad termina siendo peor. En eso estamos de acuerdo, que cambiar la actitud
cambia bastante la realidad en algún punto, porque es cierto que si vos, o sea, no tenés esa confianza en vos mismo, el otro como que no te toma tan en serio, como que no te termina respetando tanto a veces, y es un poco una cagada que sea así, ¿no? Porque es como que, para mí la autoestima tiene que ver mucho, como decía el chico de video, en una cuestión de contexto, o sea, no es tanto de que yo me esforcé para tenerla, sino que tengo la suerte de tenerla y que hay gente que no la tiene y que cada golpe que puedo recibir yo, que sea similar al de la otra persona, capaz nos afecta de forma muy diferente. Entonces, qué loco que la sociedad castigue el no tener autoestima, ¿no? Es como pegarle aún más a que está ya en el piso. Sí, Flor. Claro, básicamente, digamos, yo creo que, por lo menos así interpreté el video, es que el autoestima no depende en cierto punto de la discapacidad que tenga o no uno. O sea, no es que yo tengo, no sé, podría llegar a tener baja autoestima por el hecho de caminar con bastones. A uno capaz se le va como modificando la autopercepción o la autoestima, porque cuando sale al mundo va viendo experiencias en torno a cómo te perciben también los demás, el entorno, cómo uno percibe eso, ¿no? Digamos, no sé, me ven con lástima, quise buscar un trabajo y me sentí discriminado o apartado por mi discapacidad, o estaba hablando re bien, chateando con alguien de iba a tener una cita y le digo que tengo una discapacidad y me gostea, y esas cosas sí pueden, digamos, modificar en cierto punto, ¿no? La autopercepción o la autoestima de alguien, pero no en sí el hecho de que uno tenga una discapacidad, porque si uno tuviera una discapacidad, ponele, no sé, sale a la calle, ¿no? Y está con el andador, y nadie te trata diferente, es como que todos te tratan como cualquier vecino que pasa caminando, uno no tendría que estar hablando de este tema. Pero bueno, a eso me refiero. Sí, acá dicen en comentarios que el tema tiene mucho rollo, yo también estoy de acuerdo, creo que es para dedicarle varios capítulos a este tema, porque es complejo, aparte cada uno vive la autoestima de una forma distinta, entonces es complicado, pero está bueno este tipo de charlas, me copan. ¿Quieren que vayamos cerrando? Sí, ¿no? Dale. Sí, Como quieras. ¿alguien quiere Yo estoy para... agregar algo más, leer alguna pregunta? Bri, No. ¿vos, Cande? ¿No? Bueno, Flor, No, las preguntas del chat están buenas. ¿leo una más? Ah, la foto, Ah, se me ponen lindos. Sonríen. ¿qué fue? Creo que salimos. Ahí Igual va. saqué varias, por las dudas. Así que les escraché. Bueno, podemos terminar por acá. La verdad Habla Flor. estuvo lindo el capítulo y creo que quedaron cosas en el tintero para tocar en otro capítulo. Estaría bueno. Así que bueno. Bueno, chicas, ¿nos vemos por aquí? Bueno, Bueno, nos Capaz le pedimos. pueden sacar el stream a las preguntas y las vamos En a la usar como siguiente parte preguntas vamos a palabras responder en las otro programa. preguntas. dale, sí, Para. dale. Eso dice. En No- la segunda parte respondemos la pregunta. y les dejo en el Dale. chat el link de YouTube. Así que bueno. No tengo el del chico que pasamos, no tengo el link, pero les dejo el YouTube de la persona que vimos el primer video por si quieren chusmear ahí en los comentarios del stream. Dale. Bueno, gente, estamos viendo el miércoles que viene. Sí. El miércoles de la Nos semana que vemos. viene. ¿Por qué te lo cambiamos por el partido? Pero Dale. bueno, Claro. me Acá, Ah, cabía Flor en quería hablar. Sí. Flor sí. quería hablar. Flor quería. ¿Quién quería hablar? Estás muteado. Flor quería Ah, hablar. no, Ingrid que yo también. decía que este día lo cambiamos por el partido, pero nuestros días son los miércoles. Miércoles a las 7:30. Sí, Bri. Acuérdense que ganemos o perdamos el miércoles todos con la camiseta. Exacto, Todos con la camiseta. la camiseta, Santi ya la tiene preparada. Ya, Anulo estoy ready. Mufa. Andrea Mufa, toca Así que para él. bueno, Bueno, nos gente, vemos, Así que bueno. nos vemos el miércoles. Anulo Mufa. Adiós. De izquierda. Nos vemos. Lo nos vemos. queremos. Chao, chao. Adiós. Bye, bye.